Ya vimos lo que significa institucionalización, también vimos lo que significa poder social. Cuando ya tenemos estos dos conceptos bien claros, es entonces que podemos ir a la definición de Estado que nos da Malamud. Malamud nos da una definición que es la siguiente. El Estado es la manifestación institucionalizada del poder político. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, si leemos nuevamente la definición, nos dice que el poder político está institucionalizado. Mejor dicho, el uso del poder político está institucionalizado. ¿Qué era el poder político? El poder político era el poder social al que se llegó por medio de recursos que nos permiten ejercer violencia física. Entonces el poder político está institucionalizado. ¿Qué quiere decir que está institucionalizado? Quiere decir que al poder político se lo reglamentó, se le pusieron normas para poder hacer predecible su uso. Y bueno, estas normas, reglas, ¿dónde están? Te preguntarás. Te voy a dar dos ejemplos que van a dejarlo bastante claro. Que el primero es la Constitución Nacional y el segundo es el Código Penal. En la Constitución Nacional, que es la ley máxima que tiene nuestro país, en Argentina, tiene escritas ciertas obligaciones, ciertos derechos que nosotros tenemos. Por ejemplo, este artículo que pongo acá nos dice que tenemos derecho a un ambiente sano. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y tiro desechos radioactivos a un parque, no sé, al parque de Seiza? Si yo tiro desechos radioactivos, ¿qué va a pasar? Y bueno, estoy violando la Constitución. ¿Qué pasa si yo violo la Constitución? Y bueno, predeciblemente, yo sé que me pueden meter preso. Me van a detener, me van a venir a buscar, me van a reducir y me van a llevar en una patrulla. ¿Por qué? Porque violé la Constitución. Ah, o sea que si incumplimos lo que dice la Constitución, si la Constitución es violada, nosotros preveemos que el Estado tiene ahí libre paso para ejercer coerción. ¿Por qué? Y bueno, porque la ley máxima está para respetarse. Se respeta porque de no hacerlo así, el Estado va a ejercer coerción contra nosotros. O contra cualquiera que viole la Constitución. Cualquier artículo, no solo este. Nosotros ya prevemos que si no respetamos estos artículos no se respetan, entonces el Estado los va a hacer respetar, va a garantizar que se respeten, como ejerciendo violencia física, ejerciendo coerción, haciendo uso del poder político. O sea, el poder político está institucionalizado, se reglamentó su uso para que sea estable, porque la Constitución no cambia cada rato, no es algo caótico, es algo estable. ¿Y por qué es predecible? Porque si nosotros violamos, o cualquiera viola la Constitución, ya sabe que va a tener una consecuencia, el Estado tiene que garantizar que se cumple, y cómo lo hace mediante el uso del poder político. El Código Penal, que es el otro ejemplo que te di, tiene escrito lo que se consideran delitos en este país, y también tiene escritas las penas que tiene cada delito. Entonces nosotros sabemos que si hacemos lo que se considera un delito en este país, vamos a sufrir cierta pena, o correspondería cierta pena. ¿Y quién es el que hace cumplir esas penas que indica el Código Penal? ¿Quién es hace cumplir que quien cometa los delitos que están ahí figurados reciban un castigo? Y es el Estado. Está ahí reglamentado cuándo se va a hacer uso del poder político del que dispone el Estado. El Estado tiene un monopolio del poder político, un monopolio de la violencia, un monopolio de estos recursos para ejercer coerción. Esto entra en la definición de Estado también, porque el Estado es el único que puede ejercer violencia física. O sea, el Estado reclama para sí el monopolio de la violencia. Es el único que puede ejercer violencia física. Es el único que puede tener recursos políticos. ¿Y cómo los va a usar? Está reglamentado, está institucionalizado el poder político. Su uso está institucionalizado. Y nos podemos dar cuenta de que el uso del poder político está institucionalizado porque la Constitución existe y el Código Penal existe, entonces nosotros podemos prever cuándo se va a usar, de qué forma se va a usar. Bueno, repasando un poco lo que acabas de ver, el Estado es la manifestación institucionalizada del poder político. ¿Qué quiere decir? Que el poder político se institucionalizó. El poder político, a su uso más bien, al uso de los recursos para ejercer violencia física, ejercer coerción, se le reglamentó. ¿Dónde está esta reglamentación de cómo y cuándo usar el poder político? Y bueno, te di dos ejemplos, que son la Constitución y el Código Penal, pero hay varias leyes, hay miles de leyes, hay un montón de leyes que deben respetarse, y si no se respetan, entonces tenemos que acudir, el Estado en realidad tiene que acudir al uso del poder político para hacerlo cumplir. Es el único que puede ejercer violencia el Estado. No podemos ir con guerrillas en la calle, eso no debería pasar. El Estado, para ser Estado, tiene que poder reclamar y garantizar que tiene el monopolio de la violencia, de los recursos para ejercer violencia, recursos para ejercer coerción. Si no puede garantizar que es el único que puede ejercerlo, entonces el Estado está en problemas.
habría que dudar si es que se puede llamar Estado a uno que no pueda reclamar para sí el monopolio de la violencia. Pero bueno, esto es todo hasta ahora y nos vemos en Cuba.